Bienvenidos a trabajar nuevamente en el campo de la estadística. Hoy vamos a conversar acerca de uno de los temas más importantes en el área de la inferencia estadística, las pruebas de hipótesis. Después de trabajar con los intervalos de confianza, es momento de comenzar a hacernos algunas preguntas. ¿Podemos afirmar, por ejemplo, que el nivel de colesterol en la sangre es 200? ¿Existe evidencia estadística para hacer esta afirmación? Esa clase de preguntas son a las que le daremos respuesta mediante las pruebas de hipótesis. Así que vamos a toda la base teórica que necesitamos para poder trabajarlas luego con nuestro software estadístico. Pues bien, lo primero que debemos conversar es que la hipótesis estadística, tal como aquí dice, es una afirmación que hacemos con respecto de alguna característica de nuestra población de interés. Podemos afirmar, por ejemplo, que la media tiene tal valor, o que la proporción de individuos que cumplen cierta característica es un tanto por ciento. El objetivo es que nosotros vamos a tomar una muestra dentro de la población e intentaremos probar si es que esto es cierto o es falso, mediante una hipótesis a la que llamaremos hipótesis nula y otra a la que llamaremos hipótesis alternativa. Entonces, llamaremos hipótesis nula y la denotaremos como H sub 0 a la que vamos a dar por cierta antes de obtener la muestra. Y por el contrario, llamaremos hipótesis alternativa y la vamos a denotar como H sub 1 a lo que sucede cuando no es cierta la hipótesis nula. Si a la hipótesis nula nosotros le asignamos un valor en particular, entonces diremos que es una hipótesis de tipo simple. Pero si nosotros le asignamos otros valores, es decir, mayor que, menor que, mayor o igual que, en ese caso la vamos a llamar una hipótesis de tipo compuesta. Un detalle muy importante es que la hipótesis nula goza de la presunción de inocencia, es decir, la consideramos verdadera a menos que podamos probar lo contrario. Es como en la justicia, toda persona es inocente hasta demostrar lo contrario. Si nosotros no somos capaces de demostrar que la hipótesis nula es falsa, debemos asumir que es cierta. Eso no significa que necesariamente es cierta, sino que solo puede significar que no hemos tenido evidencia suficiente para demostrar que es falsa. Es una idea un poco densa, pero es importante porque es la base de lo que vamos a trabajar. Una prueba de hipótesis es básicamente una regla de decisión. Vamos a ver si a contar de nuestra muestra somos capaces de rechazar H0. Si rechazamos H0, automáticamente aceptamos H1. Mientras que si no tenemos evidencia suficiente para rechazar H0, diremos que no la rechazamos, que no es lo mismo decir que es verdadera, sino que simplemente no estamos siendo capaces de rechazarla. Ese es un detalle muy importante a la hora del trabajo con las pruebas de hipótesis. En la realidad, para nuestra población, H0 solo puede ser o cierta o falsa. No tiene una opción intermedia, o es o no es. Entonces, dado que nuestras afirmaciones van a provenir de una muestra de esta población, puede ser que nosotros cometamos algunos errores. Y ahí es donde nace la idea del error tipo 1 y el error tipo 2 que vamos a conversar ahora. El error tipo 1 corresponde a rechazar a la hipótesis nula cuando en realidad esta es cierta. Y es lo que nosotros vamos a conocer como significancia de la prueba. ¿Te suena de los intervalos de confianza? Y se denota justamente por la letra alfa, tal como lo hacíamos en los intervalos de confianza. Mientras que un error del tipo 2 corresponde a no rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Y es lo que nosotros vamos a denotar con la letra beta. La cantidad 1 menos beta es lo que se conoce como potencia de la prueba. Y justamente como define ahí, corresponde a la probabilidad de rechazar correctamente una hipótesis nula que es falsa. Así entonces, en esta tabla podemos aclarar un poco más. Como puedes ver ahí, si nosotros rechazamos H0 sabiendo que H0 es cierta, estamos en presencia de un error tipo 1. Mientras que si no rechazamos H0 y H0 en realidad es falsa, entonces estamos en presencia del error tipo 2. La primera de las pruebas de hipótesis que vamos a trabajar corresponde a la hipótesis para la media con varianza conocida. Entonces, si nosotros conocemos la varianza de nuestra población y queremos hacer una afirmación para la media, diciendo que la media toma un determinado valor, el estadístico de prueba que nosotros vamos a calcular se calculará de esta manera. Y dado nuestro nivel de significancia que viene dado por el valor de alfa, entonces, si nuestro estadístico calculado es más pequeño que ese valor z sub alfa medios o más grande que ese valor z sub 1 menos alfa medios, ¿te acuerdas que lo sacamos de nuestra aplicación Probability Distribution? De ahí vienen esos valores. Como decíamos, si el valor z sub 0 es menor que ese o bien mayor que ese, procedemos a rechazar H0 en favor de H1.
Por otro lado, si nuestra hipótesis alternativa es de esta manera, entonces rechazamos H0 siempre y cuando se cumpla esa regla que está ahí. Por último, si H1 tiene esa forma, rechazaremos H0 cuando se cumpla esa regla que está ahí. Un detalle no menor dentro de las pruebas de hipótesis es el valor P o P-value, un dato que nos entregarán la mayoría de los software estadísticos. Este valor corresponde al nivel de significación más bajo a contar del cual nosotros comenzamos a rechazar la hipótesis nula. Es una manera mucho más simple de comparar, pero la entregan solo los software estadísticos. Existen maneras de calcularlo y de hecho nuestro estadístico de prueba se basa en este, pero nosotros no llegaremos tan allá. La siguiente prueba de hipótesis que nos interesa es la prueba de hipótesis para la media con varianza desconocida. Cuando desconocemos la varianza de toda la población, de seguro conocemos la varianza de nuestra muestra, que es el que nosotros hemos descrito con la letra S al cuadrado. Entonces, nuevamente, tenemos nuestra hipótesis nula, las alternativas de hipótesis alternativas, y calculamos nuestro estadístico de prueba de esta manera. Y lo comparamos con el T que viene dado en la tabla T-Student. Y entonces, a contar de ello, tenemos nuestro criterio de decisión. Cuando el T sea menor que ese valor o bien mayor que ese valor, si esta es nuestra hipótesis alternativa, rechazaremos H0 y ahí están los otros. Luego, para el caso que tengamos una proporción, es decir, un porcentaje que cumple cierta característica, nosotros podemos calcular nuestra prueba de hipótesis dada la manera que está ahí. Establecemos nuestra hipótesis nula como esa, las hipótesis alternativas posibles, y aquí están las condiciones con las cuales podemos rechazar esa hipótesis nula. Aquí puedes ver una prueba de hipótesis que corresponde a la diferencia de medias para dos grupos de muestras, en el que nosotros tenemos varianzas sigma sub x y sigma sub y que son conocidas. A contar de ella entonces, ahí están los criterios de aceptación o rechazo para nuestra prueba de hipótesis. Por último tenemos esta prueba de hipótesis, en donde nuevamente tenemos dos distribuciones normales e independientes con distintas medias, pero cuyas varianzas son desconocidas pero iguales. Bajo ese supuesto entonces, ahí está la forma de nuestra hipótesis nula, ahí está la forma del cálculo del estadístico de prueba y los distintos criterios para aceptar o rechazar. Por último, en nuestra plataforma encontrarás una ficha donde verás el sinnúmero de pruebas de hipótesis que existen. Yo he nombrado solo algunas de ellas, que son las más características, pero existen muchísimas más dependiendo de lo que quieras trabajar. Así que sin duda es un lugar donde puedes ahondar tanto como tú desees. Por ahora tenemos la base teórica suficiente para poder comenzar a hacer práctica con nuestras pruebas de hipótesis. ¿Qué te parece? Pero eso es materia de la próxima sesión. Por ahora yo solo me despido y nos encontramos en una próxima ocasión. Que estés muy bien. Chao, chao.